vamos a hacer una especie de taller, por decirlo de alguna manera, donde vamos a aprender un poco acerca de un método para estudiar la Biblia. ¿Por qué he querido compartir eso con ustedes? Porque a menudo las personas dicen, quiero estudiar la Biblia, pero no sé por dónde empezar. Y es lógico, es un libro bastante grande, es un libro que tiene muchas cosas diferentes a el mundo en que nosotros vivimos. Estamos separadas de sus autores humanos, los autores humanos que Dios usó, nos separan siglos y siglos, culturas muy diferentes, tantas cosas que hacen que cuando abramos la Biblia a veces nos resulte un poco más complicado. Entonces, y la otra cosa es el reto de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el Nuevo Testamento? ¿Empiezo por el Antiguo? ¿Qué hago cuando abro la Biblia? ¿Cómo puedo entender un pasaje? Entonces, quiero compartirles un método. No tenemos todo el tiempo del mundo para irnos muy profundo en cada uno de los pasos, pero al menos tener una idea general. Lo que les voy a compartir en esta tarde lo he tomado de algunos métodos que existen. Uno de ellos se llama el método de las 7 flechas. El otro es un método que se llama, traducido al español sería cosa, contexto, observación, significado y aplicación, por eso cosa. Entonces, pero voy a compartirles este método, voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver y así puedan anotar y les sea más fácil. Y entonces, bueno, espero que con este método, que de verdad no es muy complicado, creo que es bastante sencillo y directo, poniéndolo en práctica, pues va a ayudarles. Lógicamente, cuando hablamos de estudiar es no simplemente porque voy a estar leyendo un pasaje, sino porque quiero estudiar un pasaje, quiero sacarle, como diríamos en mi país, sacarle el jugo a ese pasaje. ¿Cómo estudiar la Biblia? Ese es el taller que vamos a comenzar. Y vamos a tener en este método, va a ser muy importante las preguntas, o sea, está basado en preguntas. Y la primera pregunta es esta: ¿qué dice el pasaje? Entonces, cuando vamos a estudiar un texto bíblico, digamos, ya sea un capítulo o dentro de un capítulo, tal vez me voy a enfocar en un fragmento, la idea es que yo lo lea y lo lea y lo lea varias veces. Idealmente, si yo quiero estudiar, voy a poner un ejemplo para que nos ubiquemos. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el Juan 4, la historia de la mujer samaritana. Lo ideal sería que yo me lea primero todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque voy a entender todo lo que Juan más o menos está contando y voy a tener una idea del libro completo antes de enfocarme en el estudio del pasaje como tal de la mujer samaritana. Pero suponiendo, bueno, que ya hice eso y llegué al capítulo 4 de Juan, voy a estudiar esos versículos que narran este encuentro de Jesús con esta mujer. Entonces, la primera pregunta que yo debo hacerme es: ¿qué dice el pasaje? Y con esta pregunta lo que buscamos es que yo he entendido lo que el pasaje está diciendo, lo que se me está contando. Nada más que eso, simplemente qué está diciendo el pasaje. Y por eso hay al lado una nota que dice: intenta resumir lo que has leído en una oración. ¿Por qué? Porque si yo leo algo y soy capaz de resumir lo que leí en una oración, eso indica que he tenido una comprensión bastante completa de lo que acabo de leer. Entonces, aquí no estoy buscando nada más. Sencillamente, este primer paso estoy buscando que he entendido lo que el pasaje, o sea, que puedo decir, decirle a otra persona: oh, este pasaje habla de tal cosa. No he llegado al punto de haberlo tal vez entendido completo, pero sí puedo decirte de qué habla. Pensando en Juan 4, yo pudiera decirte: oh, este pasaje narra el encuentro de Jesús con una mujer en un pozo, o el encuentro de Jesús que transformó la vida de una mujer, ¿verdad? Y en eso estoy resumiendo lo que el pasaje dice. Ahora, la segunda pregunta que voy a hacerme cuando estoy estudiando un texto: ¿qué significó para su audiencia original? ¿Qué significó este pasaje para su audiencia original? Porque no podemos olvidar que cada libro de la Biblia fue escrito, inspirado por Dios, usando a un escritor humano, pero con una audiencia en mente, una audiencia original en mente en ese momento. Digamos,
Cuando Pablo escribió Efesios, la carta a los Efesios, esa es la audiencia que él tenía en mente, o cuando escribió Corintios, la audiencia que él tenía en mente era la iglesia que estaba en Corinto, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando nosotros leemos libros como los Salmos, sabemos que fueron escritos, ¿por qué? Porque el pueblo los usaba, el pueblo de Israel los usaba como sus propios cantos en su tiempo de adoración. Entonces había una audiencia original. Entonces, miren la nota que está al lado en esta diapositiva. La nota dice, un texto de las escrituras nunca puede significar lo que nunca significó. Esto puede requerir el uso de herramientas como Biblias de estudio, comentarios, referencias, etc. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que el texto significó para su audiencia original es lo mismo que significa para nosotros hoy. El significado de un texto no cambia. No estamos hablando de aplicación, ahí no estamos todavía. El significado no cambia. Y es por eso que entonces a veces yo voy a necesitar ayudas extras para poder entender el significado. Por ejemplo, pensemos en Marcos y estamos leyendo el encuentro de Jesús con el leproso, pero tal vez yo no entiendo realmente por qué tanto asunto con esto de los leprosos. Ah, bueno, puedo buscar quizás en otros pasajes de la Biblia que hablen de la lepra para entender qué connotación tenía eso en esa cultura. Puedo tal vez buscar una Biblia con un comentario, que gracias a Dios ahora tenemos muchas de estudio, ¿verdad? Que seguramente va a tener una nota que explique un poco acerca de la lepra y lo que la ley de Moisés decía acerca de los leprosos. O puedo ir a un diccionario bíblico, en fin, puedo usar distintos recursos para poder entender qué significaba eso para esa audiencia original que estaba leyendo el texto, ¿verdad? Y que obviamente estaban en un momento y en una situación histórica muy diferente a nosotros, pero el significado no cambia. Lo que quería decir para ellos también es lo que quiere decir para nosotros. Después que yo me he hecho esta pregunta, ¿qué significó para su audiencia original? Buscando allí, leyendo, ¿verdad? Bueno, quizás el significado era, pensando en la historia de la samaritana, wow, para su audiencia original significó algo muy grande porque los judíos no hablaban con samaritanos y tampoco, y mucho menos hombres con mujeres en público que no fueran, digamos, un esposo, una hermana, una madre. Entonces, esto tenía una implicación cultural grandísima en aquel tiempo y eso fue lo que significaba para ellos, algo grande, algo que trascendía barreras culturales, sociales. Jesús estaba cambiando paradigmas. Eso que significó para ellos es lo mismo que significa para nosotros. Entonces, esa es la segunda pregunta. ¿Cuál es la tercera? La tercera es esta. ¿Qué dice el pasaje acerca de Dios? Esa es la tercera pregunta que yo le voy a hacer al texto. Todas esas son preguntas que yo le estoy haciendo al texto bíblico que estoy estudiando. Bueno, ¿qué dice el pasaje acerca de Dios? Bueno, ¿qué me dice acerca de su carácter? De su obra a través de Cristo, de la persona de Cristo. Y por ejemplo, pensando en el ejemplo que les ponía de Marcos, Jesús sanando, eso está en Marcos 1, ¿verdad? Sanando al leproso. ¿Qué dice acerca de Dios o acerca de Jesús? Que Jesús es misericordioso porque le mostró misericordia, que es poderoso porque le sanó, ¿verdad? Entonces yo voy buscando en mi texto, ¿qué me está diciendo acerca de quién es Dios? Leímos, por ejemplo, en la sesión anterior, Salmo 19, ¿qué me decía de Dios? Bueno, dice, si leo el comienzo del Salmo, que Dios es creador. Me habla de Dios como creador, pero también me habla de Dios como justo. Me habla, tal vez en el de la samaritana, me habla de Cristo como alguien no solo que muestra gracia, sino que es misericordia, sino que también mostró gracia en su trato con esta mujer que tenía un pasado, ¿verdad? Tan dudoso. Entonces, yo voy a buscar qué me está diciendo el pasaje acerca de Dios. Tal vez estoy leyendo en una carta de Pablo, donde Pablo me habla de Cristo como la salvación, o me habla de Cristo como redentor, o estoy leyendo en el Antiguo Testamento y estoy tal vez leyendo a los profetas y estoy viendo a Dios actuar con justicia y al mismo tiempo estoy viendo a Dios actuar con misericordia, o tal vez estoy viendo un pasaje que me habla de la eternidad de Dios o me habla de la bondad de Dios, estoy leyendo un salmo que me recuerda que Dios es bueno,
Busco en el pasaje cosas que me hablen acerca de Dios o de Cristo o de lo que Dios ha hecho, que si Dios ha salvado o que Dios ha rescatado o que Dios ha prometido. Entonces busco esas cosas en el pasaje. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Qué nos dice el pasaje acerca del hombre? Y miren la nota que está al lado en la diapositiva. ¿Qué revela el texto sobre el pecado y cómo la humanidad necesita el evangelio? Yo no puedo perder de vista esto cuando estoy leyendo un texto bíblico, porque recordemos, no estoy leyendo un libro de historia, no estoy leyendo una novela, estoy leyendo la palabra de Dios. Y así como me revela quién es Dios, también me revela algo sobre nuestra condición caída. En esos textos vamos a encontrar algo. Por ejemplo, en el caso del texto de Marcos 1, de Jesús y el leproso, bueno, ¿qué dice acerca del hombre? Que el hombre necesita salvación. Aquel leproso no solo necesitaba ser limpiado, ¿verdad? Necesitaba más que ser limpiado de la lepra, necesitaba ser limpiado de sus pecados. Lo mismo pasó con la samaritana en el pozo. Más que el agua, nos habla de una mujer pecadora que necesitaba la esperanza de un Mesías que transformaría su vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice acerca del hombre, el texto que estoy leyendo? Quizás estoy leyendo un salmo y me confronta porque el salmo me está hablando de todo lo que Dios ha hecho y yo estoy viendo cómo en mi corazón hay ingratitud y no hay un reconocimiento de la obra de Dios, no hay un reconocimiento de las bondades del Señor. Entonces tal vez está confrontando, o estoy leyendo un pasaje, ¿verdad? En las cartas de Pablo, y Pablo está hablando, por ejemplo, quizás en una iglesia que hay altercados y problemas entre los creyentes y estoy viendo lo que el texto está diciendo acerca de que tal vez hay envidia o hay divisiones. Entonces el texto ¿qué nos está diciendo el texto acerca del hombre? Esa es la cuarta pregunta que le hacemos al texto. ¿Y cuál es la quinta? Bueno, aquí llegamos a una pregunta importante y que lamentablemente muchas veces es por donde muchas personas comienzan cuando están leyendo un texto bíblico. La aplicación nunca puede ser la primera cosa que saquemos de un texto. La aplicación viene al final. La aplicación es lo último que nosotros vamos a encontrar en un texto que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer todo este proceso que les he comentado antes para poder llegar entonces a un entendimiento de qué significó para la audiencia original, cuál es el contexto, qué está pasando allí, qué me dice acerca de Dios, qué me dice acerca del hombre. Y una vez que tengo todo ese entendimiento, entonces es que yo puedo comenzar a hacerme preguntas acerca de cómo yo aplico el pasaje a mi vida. Y hay varias preguntas que se las puse allí. Estas no son todas, pero son algunas que nos pueden servir para buscar la aplicación de un texto. Por ejemplo, aprendí algo sobre Dios, sobre Cristo, sobre su obra en este pasaje. Eso es una manera de encontrar aplicación. El pasaje trajo aliento a mi vida. Por ejemplo, voy de nuevo al pasaje de Marcos 1. Ahí tenemos un hombre leproso a quien Jesús sana de algo como la lepra, que era despreciable. ¿Y cómo yo traigo ese pasaje a mí? Bueno, yo no tengo lepra, pero igual estoy sucia por los pecados, necesito perdón de Cristo. Y no necesito perdón solamente para hoy, porque evidentemente entendemos que cuando venimos a Él para salvación, Él nos ha perdonado los pecados de ayer, de hoy, los del futuro, pero en el día a día yo voy a volver a pecar y por tanto en el día a día voy a necesitar nuevamente el perdón del Señor. El pasaje me presentó un desafío, tal vez estoy leyendo, como les decía, en Salmos y estoy viendo una exhortación, por ejemplo, en Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y sin embargo, tal vez el pasaje me está desafiando porque yo no estoy viviendo una vida de gratitud a Dios, estoy viviendo una vida más bien de ingratitud que olvida las bondades del Señor, que olvida de dónde el Señor me sacó, de dónde yo estaba y dónde estoy ahora gracias a lo que Él ha hecho, ¿verdad? A través de Cristo. Me dice este pasaje algo sobre la forma en que me relaciono con otras personas. Eso pudiera ser también una aplicación. Estoy leyendo un texto que me está hablando de cómo el Señor nos ha amado y nosotros ahora podemos amar a otros y puedo quizás hacerme la pregunta, ¿estoy tratando a otras personas con amor?
o realmente estoy hablando de dientes para afuera, pero no estoy amando. El texto, ¿verdad? Me está confrontando, me está desafiando, pero además me está hablando de mi relación con otras personas. Habla el pasaje de la vida de la iglesia. Ahí tenemos mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en las cartas que nos hablan de la vida de la iglesia. No era solamente para aquellas iglesias, también lo podemos traer a nosotros, a nuestras iglesias en la actualidad. ¿Cómo me impulsa el pasaje a orar? Esa puede ser otra manera de aplicarlo. He leído el texto. Bueno, una vez que he leído el texto, ¿cómo puedo yo orar en base a esto que he leído? Bueno, Salmo 103, regreso allí. No olvides ninguno de sus beneficios. Puedo comenzar a orar y recordar y darle gracias a Dios en oración por las cosas que ha hecho en mi vida. Puedo además orar y pedirle que transforme mi corazón de un corazón ingrato a un corazón agradecido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me impulso a orar? Y una última pregunta. ¿Encuentro algo por lo que alabar a Dios en este pasaje? Muchos textos de la Biblia nos van a dar motivos para alabar a Dios. Esa es otra manera de aplicar el texto que acabo de leer. Entonces, la aplicación, como les decía, es lo último. Y quiero ponerles un ejemplo que he usado en otras oportunidades. Es un ejemplo muy hipotético, pero creo que ilustra el punto de por qué la aplicación tiene que llegar al final después de yo haber estudiado todo el texto. Pensemos en Filipenses 4:13, un pasaje que todo el mundo conoce, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, si yo tomo ese versículo solo y yo no hago un estudio de dónde está ese versículo, en qué pasaje y de qué está hablando Pablo, yo puedo, por ejemplo, levantarme mañana por la mañana y decir, oh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me voy a escalar el monte Everest. Pero yo nunca jamás he practicado alpinismo, mis pulmones no están listos, no sé cómo usar equipo de alpinismo, no sé nada, pero en mi mente yo pienso, ah, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro que voy a poder hacer esto. Pero el pasaje no está diciendo que nosotras somos super mujeres, no somos la Mujer Maravilla, ni que los hombres son una especie de Superman. Lo que está diciendo el pasaje, cuando yo voy a Filipenses 4, Pablo está diciendo que independientemente de circunstancias de riqueza o pobreza, de dificultad o circunstancias placenteras, Cristo ha sido suficiente en su vida y lo va a fortalecer para poder atravesar esas circunstancias. Entonces, si yo no hago el estudio del pasaje, si yo no veo de lo que está hablando, qué significó para esa iglesia de Filipos a quien él estaba escribiendo, que era una iglesia que le amaba, que estaba preocupada por él, pero que además proveían para Pablo en su ministerio, si yo no entiendo todo eso, puedo arribar a conclusiones erróneas. Esa es la importancia de tener un método a la hora de estudiar las escrituras, porque si no vamos a tener una idea completamente equivocada de lo que un texto puede decir. Y hay una frase que no recuerdo ni de dónde ni de quién la aprendí, pero es muy real. Un texto sin contexto es un pretexto. Nosotros necesitamos estudiar el pasaje en su contexto para poder no solo entenderlo, sino traerlo y aplicarlo a nuestras vidas. Así que de esta manera muy breve, rápida, pero quería compartir con ustedes este método de cómo estudiar la Biblia y quería recomendarles algunos recursos también. Uno de ellos es, quizás muchas lo conocen, pero tal vez otras no, es un ministerio que se llama el Proyecto de la Biblia, The Bible Project. Lo pueden encontrar así mismo. Si escriben en Google el Proyecto de la Biblia, les va a salir. Ellos tienen muchísimos videos, son videos animados, pero muy buenos, sobre todo, digamos, si tú vas a estudiar el libro de Romanos, pues ellos tienen resúmenes de todos los libros de la Biblia y puedes encontrar, digamos, un resumen de Romanos. Y creo que aquí les puedo compartir mi pantalla para que vean. ¿Sí están viendo resúmenes de libros? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sigamos. Si yo voy a estudiar el libro de Romanos para que vean más o menos cómo funciona este recurso, yo voy aquí a Romanos y ahí yo me voy a encontrar este Wendy, video. no estoy ¿Perdón? No, viendo, esa parte estamos no. viendo Hay que esto. dejar de compartir y luego compartir lo otro. Esa Ah, parte de los recursos. Sí. bueno, no importa. Lo que vale, ahora sí están viendo mi pantalla, ¿sí? Vemos la presentación. Ok,
Bueno, de todas maneras, ahí lo tienen donde dice resúmenes de libros. Si usted en Google pone proyecto de la Biblia y busca resúmenes de libros, va a encontrar resúmenes de cada uno de los libros de la Biblia. Y antes de empezar el estudio, pues le va a ayudar muchísimo con autor, contexto, época, la manera en que el libro está dividido, la estructura del texto, muchísimos detalles y de una manera muy amena. Así que les quiero recomendar ese recurso. Quiero recomendarles también otro libro, es pequeño, se llama Cómo leer tu Biblia, se los voy a, de Giancarlo Montemayor y Emanuel Elizondo, lo publicó VIH Español, que es la casa con quien trabajo, pero realmente es un libro pequeñito, se los voy a mostrar, lo pueden ver aquí. Es un libro pequeño, pero es una guía de interpretación de literatura bíblica muy fácil de leer y les puede ayudar también. Y el último recurso es que teníamos allí, es un libro que se llama El Gran Panorama Divino, El Gran Panorama Divino. Vamos a decir, el beneficio de este libro de El Gran Panorama Divino es que nos permite entender toda la historia de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero cómo toda la Biblia cuenta una sola historia, porque la Biblia es una sola historia, aunque tenemos 66 libros, no son historias desconectadas. Entonces ese libro, El Gran Panorama Divino, ayuda a entender cómo cada historia está conectada, cada libro está conectado y nos va narrando una sola historia. Así que quería dejarles esos recursos y espero que este taller haya sido, a pesar de su brevedad, pues que les haya servido para animarles en el estudio de las Escrituras.